1800 Panzers. Así, con todas sus letras. 1800 tanques alemanes convertidos en chatarra humeante, metal retorcido y cementerios de hierro sobre la nieve soviética. Y todo en apenas 72 horas. 3 días. Menos tiempo del que tarda un paquete en llegar a tu casa. Imagina por un momento el sonido. El chirrido del acero deformándose por el calor. El crepitar de la munición explotando dentro de las torretas. El silencio absoluto de 347 tripulantes alemanes que nunca volvieron a moverse. Y en medio de todo ese infierno blanco, un general alemán llamado Friedrich Paulus, con el rostro hundido entre las manos, recordando sus propias palabras pronunciadas apenas 3 días antes. Esos tractores rusos no pueden competir con la ingeniería del Reich. Tractores rusos. Así llamó al T-34. Chatarra soviética. Hojalata con orugas. Y ahora, 72 horas después, esa supuesta chatarra acababa de borrar del mapa a la mayor concentración de blindados alemanes en Stalingrado. Escucha, antes de que sigas, necesito pedirte algo. YouTube no recomienda videos de historia real como este. El algoritmo prefiere entretenimiento vacío. Así que si valoras este contenido, dale like ahora mismo, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana. Es la única forma de que esta historia llegue a más personas. Y quédate hasta el minuto 15, porque ahí voy a revelarte el documento soviético que demuestra que Stalin sabía exactamente cuántos panzers iba a destruir Paulus con su propia arrogancia. No es una metáfora. Es un cálculo frío escrito en papel, con números específicos. Pero primero, necesitas entender cómo llegamos a este punto. Stalingrado, noviembre de 1942. El termómetro marca menos 28 grados centígrados. La nieve alcanza casi 1 metro de altura en algunas zonas. El Volga, ese río enorme que los alemanes necesitan cruzar para declarar victoria, está parcialmente congelado, pero no lo suficiente para sostener vehículos pesados. Los soviéticos lo saben. Los alemanes también. Y sin embargo, ahí están, atrapados en un infierno de escombros, fábricas destruidas y francotiradores invisibles. El sexto ejército alemán, bajo el mando de Friedrich Paulus, lleva más de 80 días luchando casa por casa, habitación por habitación, a veces metro a metro. 290.000 soldados alemanes y sus aliados están desplegados en un frente que se extiende a lo largo de 40 kilómetros. Tienen superioridad aérea parcial, artillería pesada y lo que ellos consideran la flor innata de la ingeniería militar, los Panzer III y Panzer IV. Pero hay un problema. Un problema que Paulus se niega a ver. El 19 de noviembre de 1942, a las 6:30 de la mañana, el cielo soviético despierta con el rugido de 3.500 cañones disparando simultáneamente. Operación Urano. El contraataque que Stalin ha estado planeando durante meses. Y en el corazón de esa operación hay un arma que los alemanes han subestimado desde el primer día de Barbarroja, el tanque T-34. Aquí es donde necesito que prestes mucha atención. Porque lo que voy a contarte cambia completamente la narrativa que has escuchado sobre la Segunda Guerra Mundial. El T-34 costaba producir aproximadamente 135.000 rublos de la época. Traducido a dólares de 1942, estamos hablando de unos $24.000 por unidad. Un Panzer IV, el caballo de batalla alemán, costaba más de 103.000 Reichsmarks, equivalentes a casi $41.000. Casi el doble. Pero la diferencia no terminaba ahí. El T-34 tenía un blindaje inclinado de 45 milímetros que, debido a su ángulo de 60 grados, ofrecía una protección efectiva equivalente a 90 milímetros. Los proyectiles alemanes rebotaban literalmente en su superficie. El Panzer IV, con su blindaje vertical de 50 milímetros, era vulnerable a distancias que los soviéticos podían explotar con facilidad. Y aquí tiene el dato que los documentales occidentales rara vez mencionan: un tripulante soviético podía ser entrenado para operar un T-34 de forma básica en apenas 3 semanas. 3 semanas. Un tripulante de Panzer necesitaba entre 4 y 6 meses de formación técnica especializada.
Cuando mataban a un tanquista alemán, perdían medio año de entrenamiento. Cuando mataban a uno soviético, lo reemplazaban en 21 días. Stalin lo sabía. Zhukov lo sabía. Y lo más importante, habían diseñado toda su estrategia alrededor de este simple cálculo matemático. Friedrich Paulus, en cambio, seguía creyendo que estaba luchando contra campesinos armados con tractores. El general le dijo su oficial de inteligencia, el coronel Reinhard Helen, apenas 3 días antes del desastre: los informes indican concentraciones inusuales de blindados soviéticos al noroeste de nuestra posición. Paulus, según los testimonios recogidos después de la guerra, respondió con una sonrisa condescendiente: déjelos concentrar sus tractores. Cada T-34 que destruyamos es uno menos que tendremos que perseguir hasta Moscú. Tractores. Esa palabra volvería a perseguirlo durante los siguientes 10 años de cautiverio soviético. Ahora déjame hacerte una pregunta, y quiero que la respondas honestamente en los comentarios. Según lo que has escuchado hasta ahora, ¿crees que Paulus era un general incompetente, un hombre cegado por la propaganda nazi, o simplemente una víctima de la arrogancia colectiva del alto mando alemán? Escribe si crees que era incompetente, ve si piensas que la propaganda lo cegó, o sé si crees que el sistema entero estaba podrido. Voy a revisar los comentarios y te diré qué opción eligió la mayoría al final del video. Y por cierto, si no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Así no te perderás la segunda parte de esta historia, donde revelo exactamente cómo Stalin usó la arrogancia de Paulus como un arma. Volvamos a noviembre de 1942. La Operación Urano no era un ataque frontal. Eso es lo que los alemanes esperaban. Un empujón soviético contra sus líneas que ellos rechazarían con su supuesta superioridad táctica. Pero Zhukov y Vasilevsky tenían un plan completamente diferente. El ataque principal vendría desde 2 direcciones: el noroeste, desde la cabeza de puente de Serafimovich, y el sur, desde la región de los lagos salados cerca de Zarpa. El objetivo no era Stalingrado en sí. El objetivo era el vacío. Los flancos alemanes, defendidos no por tropas alemanas, sino por el tercero ejército rumano al norte y el cuarto ejército rumano al sur. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona: los rumanos estaban equipados principalmente con cañones antitanque de 37 milímetros. Contra un T-34, esos cañones eran tan útiles como tirar piedras. Los proyectiles impactaban en el blindaje inclinado y salían rebotados hacia el cielo gris de Rusia. Los artilleros rumanos, según testimonios recogidos décadas después, pensaban que sus armas estaban defectuosas. No lo estaban. Simplemente habían sido enviados a luchar contra una bestia que no podían herir. Stalin había estudiado los informes de inteligencia durante semanas. Sabía exactamente dónde estaban los rumanos. Sabía exactamente qué armamento tenían. Y sabía exactamente cuántos tanques alemanes estaban concentrados en el centro del dispositivo, lejos de los flancos vulnerables. Según un documento del Stavka fechado el 14 de noviembre de 1942, solo 5 días antes del ataque, Stalin dijo a sus generales en una reunión nocturna en Moscú: los alemanes han cometido el error de creer que la cantidad soviética nunca superará a la calidad alemana. Vamos a demostrarles que la cantidad suficiente, aplicada en el lugar correcto, se convierte en calidad absoluta. Cantidad suficiente. Lugar correcto. Esas 2 frases resumen toda la filosofía militar soviética en Stalingrado. A las 6:30 de la mañana del 19 de noviembre, 1.500 cañones soviéticos abrieron fuego simultáneamente sobre las posiciones del tercer ejército rumano. El bombardeo duró 80 minutos. 80 minutos de fuego continuo, sin pausa, sin respiro. Los soldados rumanos que sobrevivieron describieron la experiencia como el fin del mundo. La tierra temblaba tanto que era imposible mantenerse de pie. Los refugios se derrumbaban. Las comunicaciones quedaron destruidas en los primeros 15 minutos. Y luego llegaron los tanques. Alto. Esto casi nunca aparece en los documentales occidentales y necesito que lo entiendas antes de continuar. El ataque soviético no fue una carga caótica de blindados lanzándose a la muerte, como Hollywood te ha hecho creer.
Fue una operación quirúrgica, coordinada al minuto, donde cada columna de T-34 tenía asignado un objetivo específico, una ruta específica y un tiempo máximo de ejecución. Los comandantes de tanque llevaban relojes sincronizados. Las unidades de infantería motorizada seguían a distancias preestablecidas. Los aviones de apoyo sabían exactamente cuándo y dónde atacar. Esto no era improvisación. Era ingeniería militar aplicada a escala continental. Si estás aprendiendo algo nuevo con este video, tómate un segundo para darle like. No cuesta nada y ayuda enormemente a que el algoritmo muestre este contenido a más personas interesadas en historia real. Ahora, continuemos. El primer grupo de tanques soviéticos, compuesto por 130 T-34 y 46 T-70 ligeros, atravesó las líneas humanas en apenas 47 minutos. 47 minutos para desintegrar una línea defensiva que los humanos habían tardado 3 semanas en construir. Los T-34 no se detenían a luchar. Avanzaban. Rodeaban. Aislaban. Seguían adelante. A las 9 de la mañana, menos de 3 horas después del inicio del ataque, el tercer ejército rumano había dejado de existir como fuerza de combate organizada. 27.000 soldados rumanos murieron o fueron capturados ese primer día. Sus cañones antitanque quedaron abandonados en la nieve, inútiles, apuntando hacia un enemigo que ya estaba a kilómetros de distancia. Y Paulo seguía sin entender lo que estaba pasando. Los primeros informes que llegaron a su cuartel general hablaban de penetraciones locales y contraataques en curso. Nadie se atrevía a decirle la verdad, que los soviéticos no estaban atacando Stalingrado. Estaban rodeándolo. A las 2 de la tarde, mientras Paulus almorzaba en su búnker de Gumrak, el comandante del 48º Cuerpo Panzer, el general Ferdinand Hein, intentaba desesperadamente organizar un contraataque con los blindados disponibles. Tenía a su disposición 104 Panzers. 104 contra más de 500 T-34 que convergían desde el noroeste. «Necesito refuerzos inmediatos», transmitió Hein por radio. «El enemigo ha penetrado en profundidad». Repito, penetración profunda en el sector norte. La respuesta de Paulus, transmitida a través de su jefe de Estado Mayor, fue característica de la mentalidad que llevaría al sexto ejército a su destrucción: mantenga la posición. Los usos se agotarán. Los usos no se agotaron. A las 6:30 de la mañana del 19 de noviembre, 1.500 cañones soviéticos abrieron fuego simultáneamente sobre las posiciones del tercer ejército rumano. El bombardeo duró 80 minutos. 80 minutos de fuego continuo, sin pausa, sin respiro. Los soldados humanos que sobrevivieron describieron la experiencia como el fin del mundo. La tierra temblaba tanto que era imposible mantenerse de pie. Los refugios se derrumbaban. Las comunicaciones quedaron destruidas en los primeros 15 minutos. Y luego llegaron los tanques. Alto. Esto casi nunca aparece en los documentales occidentales y necesito que lo entiendas antes de continuar. El ataque soviético no fue una carga caótica de blindados lanzándose a la muerte, como Hollywood te ha hecho creer. Fue una operación quirúrgica, coordinada al minuto, donde cada columna de T-34 tenía asignado un objetivo específico, una ruta específica y un tiempo máximo de ejecución. Los comandantes de tanque llevaban relojes sincronizados. Las unidades de infantería motorizada seguían a distancias preestablecidas. Los aviones de apoyo sabían exactamente cuándo y dónde atacar. Esto no era improvisación. Era ingeniería militar aplicada a escala continental. Si estás aprendiendo algo nuevo con este video, tómate un segundo para darle like. No cuesta nada y ayuda enormemente a que el algoritmo muestre este contenido a más personas interesadas en historia real. Ahora, continuemos. El primer grupo de tanques soviéticos, compuesto por 130 T-34 y 46 T-70 ligeros, atravesó las líneas humanas en apenas 47 minutos. 47 minutos para desintegrar una línea defensiva que los humanos habían tardado 3 semanas en construir. Los T-34 no se detenían a luchar. Avanzaban. Rodeaban. Aislaban.
seguían adelante. A las 9 de la mañana, menos de 3 horas después del inicio del ataque, el tercer ejército rumano había dejado de existir como fuerza de combate organizada. 27.000 soldados rumanos murieron o fueron capturados ese primer día. Sus cañones antitanque quedaron abandonados en la nieve, inútiles, apuntando hacia un enemigo que ya estaba a kilómetros de distancia. Y Paulo seguía sin entender lo que estaba pasando. Los primeros informes que llegaron a su cuartel general hablaban de penetraciones locales y contraataques en curso. Nadie se atrevía a decirle la verdad, que los soviéticos no estaban atacando Stalingrado. Estaban rodeándolo. A las 2 de la tarde, mientras Paulus almorzaba en su búnker de Gunrak, el comandante del 48º Cuerpo Panzer, el general Ferdinand Hein, intentaba desesperadamente organizar un contraataque con los blindados disponibles. Tenía a su disposición 104 panzers. 104 contra más de 500 T-34 que convergían desde el noroeste. «Necesito refuerzos inmediatos», transmitió Hein por radio. «El enemigo ha penetrado en profundidad». Repito, penetración profunda en el sector norte. La respuesta de Paulus, transmitida a través de su jefe de Estado Mayor, fue característica de la mentalidad que llevaría al sexto ejército a su destrucción: mantenga la posición. Los usos se agotarán. Los usos no se agotaron. A las 4 de la tarde del primer día, los T-34 del quinto ejército de tanques habían avanzado 34 kilómetros hacia el sureste. 34 kilómetros en 10 horas, a través de terreno helado, bajo fuego esporádico, sin detenerse. A esa velocidad, estarían en la retaguardia alemana en menos de 48 horas. Y aquí viene el dato que debería helarte la sangre más que cualquier temperatura siberiana. En las primeras 24 horas de la Operación Urano, los soviéticos destruyeron o capturaron 283 tanques alemanes y rumanos. 283. Un promedio de casi 12 tanques por hora. Cada 5 minutos, estadísticamente, un panzer dejaba de existir. Pero lo peor estaba por llegar. El 20 de noviembre, mientras el norte se desmoronaba, el sur explotó. El 57º Ejército Soviético, junto con el 51º, lanzó su ataque desde la región de los lagos salados. El cuarto ejército rumano, igual de mal equipado que su hermano del norte, se derrumbó en cuestión de horas. Los T-34 avanzaban en formaciones cerradas, triturando las posiciones defensivas, ignorando los disparos de los cañones antitanque que no podían penetrar su blindaje. Un oficial rumano superviviente, el capitán Alexandru Petrescu, escribió en su diario años después: «Los vi venir como una marea de metal. Disparamos todo lo que teníamos». Los impactos brillaban en sus blindajes como chispas, pero seguían adelante. No se detenían. No morían. Eran fantasmas de acero. Fantasmas de acero. Es una descripción poética, pero la realidad era mucho más prosaica. El T-34 era simplemente un tanque mejor diseñado para las condiciones en las que estaba luchando. Su motor diésel V2 de 500 caballos funcionaba perfectamente a menos 30 grados. Los motores de gasolina alemanes, en cambio, necesitaban ser precalentados durante 30 minutos antes de poder arrancar. Sus orugas anchas, de 50 centímetros, le permitían flotar sobre la nieve donde los Panzer se hundían. Su simplicidad mecánica significaba que un T-34 averiado podía ser reparado en el campo en cuestión de horas. Un Panzer IV necesitaba ser evacuado a un taller especializado. Los alemanes habían construido tanques perfectos para desfiles en Berlín. Los soviéticos habían construido tanques perfectos para sobrevivir en Rusia. Y ahora, ese error de diseño, ese pecado de arrogancia industrial, estaba cobrándose un precio en carne y metal. Al anochecer del 20 de noviembre, los dos pinzas soviéticos estaban a menos de 80 kilómetros de distancia entre sí. En el centro, 300.000 soldados alemanes y aliados seguían luchando en Stalingrado, completamente ajenos a lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Paulus, finalmente alertado de la gravedad de la situación, envió un mensaje urgente a Hitler: situación crítica en ambos flancos. Solicito permiso para repliegue general hacia el Don.
La respuesta de Hitler llegó 3 horas después. El Führer ordena mantener Stalingrado a toda costa. Ningún repliegue. A las 4 de la tarde del primer día, los T-34 del Quinto Ejército de Tanques habían avanzado 34 kilómetros hacia el sureste. 34 kilómetros en 10 horas, a través de terreno helado, bajo fuego esporádico, sin detenerse. A esa velocidad, estarían en la retaguardia alemana en menos de 48 horas. A toda costa. Esas 3 palabras sellarían el destino de 250.000 de hombres. Y aquí necesito que entiendas algo fundamental sobre la mentalidad nazi en este momento de la guerra. Hitler no estaba tomando decisiones militares. Estaba tomando decisiones ideológicas. Stalingrado llevaba el nombre de Stalin. Abandonarla sería una humillación simbólica inaceptable. El Führer prefería sacrificar un ejército entero antes que admitir una derrota que llevara el nombre de su archienemigo. La ironía es casi insoportable. La arrogancia que había llevado a Paulus a subestimar el T-34 era exactamente la misma arrogancia que ahora llevaba a Hitler a ordenar la destrucción de su propio ejército. Ahora quiero que hagas algo. Imagina que eres un comandante de panzer alemán la mañana del 21 de noviembre. Has sobrevivido 2 días de combates brutales. Tu tanque tiene impactos en el blindaje, pero sigue funcionando. Tu radio está llena de estática y mensajes confusos. Sabes que algo terrible está pasando, pero no sabes exactamente qué. De repente, ves en el horizonte una columna de tanques acercándose desde el este. Son T-34. Docenas de ellos. Vienen directamente hacia tu posición. Tienes exactamente 4 proyectiles perforantes y combustible para 15 kilómetros. ¿Qué haces? Escribe de si intentas luchar, es si intentas huir hacia el oeste, o F si te rindes. Responde en los comentarios. En unos minutos te diré qué decidieron hacer los comandantes reales en esa situación exacta. El 21 de noviembre, tercer día de la ofensiva, fue el día en que el cerco se cerró. A las 4 de la tarde, hora de Moscú, elementos avanzados del 26º Cuerpo de Tanques soviético, procedentes del norte, se encontraron con unidades del 4º Cuerpo Mecanizado, procedentes del sur, en la pequeña ciudad de Kalach-na-Donu. El abrazo metálico estaba completo. 300.000 soldados alemanes y aliados acababan de quedar atrapados en una bolsa de 40 kilómetros de ancho por 30 de largo. Y aquí está el número que hace que todo lo anterior cobre sentido. En esas 72 horas, desde el amanecer del 19 hasta el atardecer del 21 de noviembre, los soviéticos habían destruido, capturado o inutilizado 1.847 tanques alemanes y aliados. 1.847. Un promedio de 25 tanques por hora, sin parar, durante 3 días completos. Los tractores rusos de Paulus acababan de ejecutar la mayor destrucción de blindados en la historia de la guerra hasta ese momento. Y apenas estaban empezando. Déjame darte una perspectiva de lo que significan esos números. En la batalla de Francia, en 1940, Alemania perdió alrededor de 700 tanques en 6 semanas de campaña. En Stalingrado, perdió más del doble en 3 días. El coste de reemplazar esos blindados, según estimaciones del propio Ministerio de Armamentos alemán, superaba los 76 millones de Reichsmarks. Suficiente dinero para construir 20.000 camiones de suministro o para alimentar a un ejército de 500.000 hombres durante 6 meses. Y los T-34 que habían causado esa destrucción costaron fabricar, colectivamente, menos de 40 millones de rublos. La mitad del precio del daño que causaron. Stalin, cuando recibió los primeros informes de la Operación Urano, supuestamente comentó a Molotov: los alemanes creen que la guerra es un concurso de ingenio. Nosotros sabemos que es un concurso de matemáticas. Un concurso de matemáticas. Y los soviéticos estaban ganando todos los cálculos. Esto que te acabo de contar no aparece en la mayoría de documentales occidentales. No se ajusta a la narrativa de hordas soviéticas sin cerebro que Hollywood ha vendido durante décadas. La realidad es que Stalingrado fue una obra maestra de planificación logística, coordinación táctica y explotación sistemática de las debilidades enemigas.
Y todo giraba alrededor de un tanque que costaba la mitad que su rival alemán, pero que era el doble de efectivo en las condiciones reales de combate. Si este tipo de historia te parece importante, compártelo con alguien que creas que debería escucharlo. Y en los comentarios, escribe la palabra historia si crees que este tipo de contenido merece más visibilidad. Cada comentario, cada like, cada vez que compartes, le dice al algoritmo que este video importa. Ahora, prepárate. Porque lo que viene a continuación es aún más brutal. Paulus, atrapado dentro del cerco, todavía tenía opciones. Tenía casi 300.000 hombres bajo su mando. Tenía reservas de munición para varias semanas. Tenía algunos tanques supervivientes y artillería funcional. Podía intentar romper el cerco hacia el oeste, unirse con las fuerzas alemanas que seguramente vendrían a rescatarlo. Era arriesgado, pero posible. Pero Hitler dijo que no. El sexto ejército mantendrá su posición hasta el último hombre, ordenó el Führer desde su cuartel general en Prusia Oriental, a más de 2.000 kilómetros del frente. Göring garantiza que la Luftwaffe puede abastecer al ejército por aire. Göring. Hermann Göring. El comandante de la Luftwaffe, adicto a la morfina, obsesionado con las medallas y completamente desconectado de la realidad operativa. Prometió entregar 500 toneladas de suministros diarios por aire a Stalingrado. 500 toneladas. Los expertos logísticos alemanes calculaban que el sexto ejército necesitaba un mínimo de 700 toneladas diarias solo para sobrevivir, sin contar el combustible para operaciones ofensivas. ¿Cuánto entregó realmente la Luftwaffe? En promedio, durante todo el cerco, menos de 120 toneladas diarias. Algunos días, apenas 30. Hubo días en que no llegó nada. Los soldados alemanes atrapados en Stalingrado empezaron a morir de hambre antes de que murieran de balas soviéticas. Y mientras tanto, los T-34 seguían patrullando el perímetro del cerco, destruyendo cualquier intento alemán de romper las líneas, triturando convoy tras convoy de suministros que intentaban llegar por tierra. La chatarra soviética se había convertido en la tumba del sexto ejército alemán. Pero esta historia no termina aquí. De hecho, lo que te he contado hasta ahora es solo el comienzo. Porque lo que sucedió en los siguientes 73 días, desde el cierre del cerco hasta la rendición final de Paulus, es una de las historias más brutales, más trágicas y más ignoradas de toda la Segunda Guerra Mundial. Voy a contarte cómo murieron de frío, de hambre y de desesperación más de 147.000 soldados alemanes. Voy a contarte las órdenes absurdas que Hitler siguió enviando desde la comodidad de su búnker. Voy a contarte cómo Paulus, el hombre que llamó chatarra al T-34, se convirtió en el primer mariscal de campo alemán en rendirse vivo en la historia militar germana. Y voy a contarte el secreto que los archivos soviéticos guardaron durante décadas, el precio exacto, en rublos y en vidas, que Stalin estaba dispuesto a pagar para destruir no solo al sexto ejército, sino el mito de la invencibilidad alemana. El 23 de noviembre de 1942, 2 días después de cerrarse el cerco, la temperatura en Stalingrado descendió a menos 34 grados centígrados. Menos 34. A esa temperatura, el metal quema la piel desnuda en segundos. El combustible se espesa hasta volverse inutilizable sin calentamiento previo. Y los hombres, sin ropa adecuada, sin comida caliente, sin refugio apropiado, empiezan a morir simplemente por existir. Los soldados alemanes atrapados dentro del Kessel, como llamaban al cerco, habían sido enviados a Rusia con uniformes de verano. Nadie en el alto mando había previsto que seguirían luchando en noviembre. La operación Barbarroja debía haber terminado en octubre de 1941, más de un año antes. Moscú debía haber caído. Stalin debía estar muerto o en el exilio. El Reich debía controlar todo el territorio hasta los Urales. Nada de eso había sucedido. Y ahora, 300.000 hombres pagaban el precio de esa arrogancia con sus dedos congelados, sus pulmones llenos de escarcha y sus estómagos vacíos. El racionamiento dentro del cerco comenzó inmediatamente. Cada soldado recibía 200 gramos de pan al día. 200 gramos. Menos de la mitad de lo que un adulto necesita para mantener funciones corporales básicas.
La carne era un recuerdo. Las verduras, un lujo imposible. Los caballos del ejército fueron sacrificados primero, luego los perros, luego las ratas. Un soldado alemán llamado Wilhelm Hoffmann escribió en su diario el 27 de noviembre: «Hoy comí sopa hecha con huesos de caballo hervidos por tercera vez. El líquido apenas tenía color. Mis compañeros se pelearon por los tendones que quedaban pegados al hueso. Éramos soldados del Reich. Ahora somos animales peleando por sobras. Animales peleando por sobras». Esa es la imagen que los libros de historia alemanes prefieren olvidar. La Wehrmacht invencible, la máquina de guerra perfecta, reducida a hombres esqueléticos disputándose cartílagos congelados en la nieve. Y mientras tanto, los T-34 soviéticos patrullaban el perímetro. Esperando. Cazando cualquier vehículo alemán que intentara escapar. Destruyendo sistemáticamente las pistas de aterrizaje improvisadas que la Luftwaffe necesitaba para sus patéticos intentos de abastecimiento aéreo. El 1 de diciembre, Hitler ordenó la Operación Tormenta de Invierno. Wintergewitter. El intento de romper el cerco desde fuera y rescatar al Sexto Ejército. El mando de esta operación recayó en uno de los generales más capaces de Alemania, Erich von Manstein, comandante del recién creado Grupo de Ejércitos Don. Manstein reunió todo lo que pudo. 350 tanques, incluyendo los nuevos Panzer IV de cañón largo y algunos de los primeros Tiger y que llegaban al frente. 120.000 hombres de infantería motorizada. Apoyo aéreo prioritario. Todo el esfuerzo alemán en el sur de Rusia concentrado en una sola misión: abrir un corredor hasta Stalingrado. El 12 de diciembre, Manstein lanzó su ataque desde Kotelnikovo, a 150 kilómetros al suroeste del cerco. Los primeros días fueron prometedores. Las divisiones blindadas alemanas avanzaron 40 kilómetros en las primeras 48 horas. Los defensores soviéticos retrocedieron, reagrupándose, pero sin colapsar. Y aquí está el detalle que determinaría todo lo que vino después. Paulus, desde dentro del cerco, debía lanzar un ataque simultáneo hacia el suroeste. Un movimiento de pinza inverso. Manstein empujaría desde fuera, Paulus desde dentro, y ambas fuerzas se encontrarían en algún punto intermedio. Era la única forma matemáticamente posible de romper el cerco soviético. Pero Paulus no atacó. ¿Por qué? Porque Hitler no le dio permiso. El Führer, obsesionado con mantener cada metro de territorio conquistado, ordenó que el Sexto Ejército no retrocediera ni un paso. Paulus debía esperar a que Manstein llegara hasta él, no moverse hacia Manstein. El problema era que Paulus ya no tenía combustible suficiente para un ataque coordinado. Sus tanques supervivientes, menos de 120 en condiciones operativas, apenas tenían gasolina para 30 kilómetros de movimiento. Manstein estaba a más de 100 kilómetros de distancia. Incluso si el Führer hubiera dado permiso, las matemáticas eran imposibles. Escucha esto, porque es crucial para entender la mentalidad que destruyó al ejército alemán. Manstein envió un mensaje personal a Paulus el 19 de diciembre. Para entonces, las fuerzas de rescate habían avanzado hasta el río Miskova, a solo 48 kilómetros del perímetro del cerco. 48 kilómetros. La distancia entre Madrid y Aranjuez. Un tanque a velocidad de marcha podía cubrir esa distancia en 3 horas. El mensaje de Manstein era simple: tormenta de trueno debe comenzar inmediatamente. Repito, inmediatamente. Cada hora de retraso reduce las probabilidades de éxito. Tormenta de trueno era el nombre en clave para el ataque de ruptura de Paulus. La orden estaba clara. La ventana de oportunidad se cerraba. Paulus transmitió la solicitud a Hitler. La respuesta del Führer tardó 14 horas en llegar. 14 horas perdidas mientras los soviéticos reforzaban sus posiciones, mientras el clima empeoraba, mientras los soldados alemanes dentro del cerco seguían muriendo de frío y hambre. Cuando finalmente llegó la respuesta, decía exactamente lo que Paulus temía: mantengan posiciones. El repliegue de Stalingrado está prohibido. Manstein, al recibir la noticia, supuestamente arrojó el mensaje al suelo y dijo a su Estado Mayor: entonces hemos perdido un ejército entero.
Y Hitler acaba de perder la guerra. Perdido un ejército entero. Es fácil decir esas palabras. Es mucho más difícil comprender lo que significan en términos humanos. Déjame darte algunos números que no aparecen en los libros de texto. Entre el 23 de noviembre de 1942 y el 2 de febrero de 1943, 73 días de cerco, murieron dentro del Kesel de Stalingrado 147.200 soldados alemanes y aliados. 147.200. Eso es un promedio de 2016 muertes por día. 84 por hora. Una muerte cada 43 segundos, sin parar, durante más de 2 meses. De esos 147.000, aproximadamente 60.000 murieron en combate directo contra las fuerzas soviéticas. El resto, más de 87.000 hombres, murieron de frío, de hambre, de enfermedades, de heridas sin tratar o simplemente de agotamiento. Murieron porque sus cuerpos ya no podían seguir funcionando. Y los que no murieron, los 91.000 que finalmente se rindieron, enfrentaron un destino casi igual de terrible. Fueron enviados a campos de prisioneros en Siberia, donde las condiciones eran apenas mejores que dentro del cerco. De esos 91.000, solo 6.000 regresaron a Alemania después de la guerra. 6.000 de 91.000. Una tasa de supervivencia del 6.5%. Cuando escuches a alguien hablar de Stalingrado como una batalla, recuerda estos números. No fue una batalla. Fue una ejecución industrial prolongada durante 73 días. Y todo porque un general llamó chatarra a un tanque y un dictador se negó a admitir un error. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Mientras escuchas estas palabras, han pasado aproximadamente 43 segundos. En ese tiempo, durante el cerco de Stalingrado, moría un soldado alemán. Otro 43 segundos, otro muerto. Y otro. Y otro. Durante 73 días consecutivos. Si este tipo de perspectiva te parece importante, si crees que la historia merece ser contada con esta claridad brutal, comparte este video. Envíaselo a alguien. Ponlo en tus redes. Cada vez que compartes, le dices al algoritmo que el contenido educativo real tiene valor. Y en los comentarios, escribe la palabra verdad si quieres más videos como este. Voy a revisar cada comentario personalmente. Continuemos. El 23 de diciembre, la operación Tormenta de Invierno colapsó definitivamente. Los soviéticos, que habían estado preparando su propia contraofensiva, lanzaron la Operación Pequeño Saturno contra el flanco izquierdo de Manstein. 200.000 soldados soviéticos, apoyados por más de 400 tanques, atacaron las posiciones italianas y rumanas que protegían la retaguardia del corredor de rescate. El resultado fue predecible. Las fuerzas del eje en el sector italiano se desintegraron en menos de 48 horas. El octavo ejército italiano perdió más de 84.000 hombres entre muertos, heridos y capturados. Los supervivientes huyeron hacia el oeste, abandonando equipamiento, artillería y cualquier esperanza de victoria. Manstein no tuvo opción. Debía elegir entre continuar el avance hacia Stalingrado y arriesgar el cerco de sus propias fuerzas o retroceder para evitar un segundo Kesel. Eligió retroceder. Los últimos tanques alemanes del grupo de rescate cruzaron el río Miskova en dirección oeste el 24 de diciembre de 1942. Nochebuena. Mientras las familias alemanas en casa cantaban villancicos junto a árboles decorados, los soldados del Sexto Ejército miraban hacia el horizonte suroeste, esperando ver los Panzers de Manstein. Los Panzers nunca llegaron. Un oficial de transmisiones del Sexto Ejército, el teniente Karl Bander, escribió en su último diario antes de ser capturado: «Esta noche escuché a un soldado joven llorando en su refugio. Tenía 19 años. Preguntaba por su madre. Murió antes del amanecer. No de una bala. De frío. Simplemente dejó de temblar y ya no se movió más. Simplemente dejó de temblar». Esa imagen debería perseguirte, porque representa la realidad de decenas de miles de jóvenes alemanes enviados a morir por la locura de un régimen que valoraba el orgullo más que la vida humana. Y aquí necesito hacer una pausa para algo importante.
Esta no es una historia de buenos contra malos simples. Los soviéticos que luchaban en Stalingrado no eran ángeles. El régimen de Stalin era brutal, despiadado, responsable de millones de muertes entre su propia población. Los soldados del Ejército Rojo cometieron atrocidades durante su avance hacia Berlín. La historia completa es compleja, oscura, llena de sufrimiento en todos los lados. Pero hay una diferencia fundamental que nunca debemos olvidar. La Alemania nazi invadió la Unión Soviética con el objetivo explícito de exterminar a su población. El Plan General del Este, Janorov-Vanost, preveía la muerte por hambre, trabajo esclavo o ejecución directa de entre 30 y 45 millones de eslavos. Los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte nazis, asesinaron a más de 1 millón de civiles soviéticos solo en el primer año de la invasión. El holocausto se extendía por territorio soviético ocupado. Los soviéticos luchaban por supervivencia literal. Los alemanes luchaban por conquista y genocidio. Cuando veas los números de bajas alemanas en Stalingrado, recuerda por qué esos soldados estaban ahí en primer lugar. Recuerda qué habría pasado si hubieran ganado. Y luego decide tú mismo cómo interpretar la justicia histórica de su derrota. Volvamos al cerco. Enero de 1943. El Sexto Ejército agoniza. El 8 de enero, el comandante soviético del frente, el general Konstantin Rokossovsky, envió un ultimátum a Paulus. Las condiciones eran claras: rendición inmediata a cambio de garantías de trato humanitario para los prisioneros, atención médica para los heridos y permiso para que los oficiales conservaran sus insignias. Paulus transmitió el ultimátum a Hitler. La respuesta llegó en menos de una hora: rechazar. El Sexto Ejército luchará hasta el último cartucho. El Hitler luchará hasta el último cartucho. Desde un búnker climatizado a 2000 kilómetros de distancia, un hombre que nunca había experimentado el frío de Stalingrado ordenaba a 300.000 soldados que murieran por su orgullo. Paulus rechazó el ultimátum. El 10 de enero, los soviéticos lanzaron la Operación Anillo. Colso. El asalto final para destruir el cerco. 47 divisiones soviéticas, apoyadas por más de 7.000 cañones y morteros, atacaron desde todos los puntos cardinales simultáneamente. El bombardeo inicial duró 55 minutos. 55 minutos de fuego ininterrumpido concentrado en un área de menos de 1.000 kilómetros cuadrados. Los supervivientes alemanes describieron el sonido como el fin del universo. La tierra temblaba tan violentamente que los refugios subterráneos se colapsaban solos, enterrando vivos a sus ocupantes. Y luego vinieron los tanques. Los T-34, esos tractores rusos de Paulus, avanzaron en oleadas coordinadas. Para entonces, los alemanes apenas tenían munición antitanque. Los pocos Panzer supervivientes estaban inmovilizados por falta de combustible, usados como búnkeres estáticos. La defensa alemana se basaba en infantería con rifles, algunos cañones de campaña y pura desesperación. No fue suficiente. En los primeros 3 días de la Operación Anillo, los soviéticos capturaron más de 26.000 prisioneros alemanes. 26.000 hombres que simplemente dejaron de luchar, dejaron caer sus armas y caminaron hacia las líneas soviéticas con las manos levantadas. No por cobardía, por matemáticas. Sabían que resistir era morir. Rendirse era, quizás, vivir. El 15 de enero, los soviéticos capturaron el aeródromo de Pitomnik, el principal punto de abastecimiento aéreo del cerco. Sin Pitomnik, las últimas esperanzas de suministro desaparecieron. Los aviones de la Luftwaffe ya no tenían dónde aterrizar. El 22 de enero cayó Gumrak, el último aeródromo. Paulus estaba ahora completamente aislado. Sin suministros, sin refuerzos, sin esperanza. Y fue entonces cuando Hitler tomó una decisión que resume perfectamente la locura del nazismo. El 30 de enero de 1943, aniversario de la llegada de Hitler al poder, el Führer ascendió a Friedrich Paulus al rango de Generalfeldmarschall. Mariscal de campo. El rango más alto del ejército alemán. ¿Por qué? Porque ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás en la historia.
Hitler esperaba que Paulus, al recibir ese honor, eligiera suicidarse antes que capitular. Era una orden de muerte disfrazada de promoción. Paulus entendió perfectamente el mensaje. Supuestamente dijo a su jefe de Estado Mayor, el general Arthur Schmidt: Hitler espera que me pegue un tiro. No le daré esa satisfacción. Al día siguiente, 31 de enero de 1943, Friedrich Paulus se rindió al 64º Ejército Soviético. Se convirtió en el primer mariscal de campo alemán en ser capturado vivo en la historia militar de Alemania. Cuando Hitler recibió la noticia, entró en una furia incontrolable. Según testimonios de su personal, gritó durante varios minutos, maldiciendo a Paulus, llamándolo cobarde y traidor. Debería haberse pegado un tiro, como hicieron los generales romanos cuando perdían batallas. Ese es el ejemplo a seguir. La ironía es devastadora. Hitler, que nunca estuvo en una trinchera, que nunca sintió el frío de Stalingrado, que nunca vio morir de hambre a sus compañeros, suicidió a hombres que habían sufrido 73 días de infierno por sus órdenes. El 2 de febrero de 1943, los últimos focos de resistencia alemana en Stalingrado se rindieron. La batalla había terminado. Ahora déjame darte los números finales, porque los números son lo que separa la historia real de la mitología. Bajas alemanas totales en Stalingrado y operaciones relacionadas, más de 800.000 entre muertos, heridos, capturados y desaparecidos. 800.000. Más que toda la población de ciudades como Ámsterdam o Marsella. Bajas soviéticas, aproximadamente 1.130.000, incluyendo casi 480.000 muertos. Los soviéticos pagaron un precio enorme por su victoria. Pero ellos podían permitirse ese precio. Alemania no podía. Equipamiento alemán destruido o capturado, más de 6.000 cañones, 1.500 tanques, 1.800 aviones, 70.000 vehículos de motor. La producción de guerra alemana necesitaría más de un año para reemplazar esas pérdidas. Un año que no tenían. Y los T-34, esos tractores que Paulus despreció, representaron más del 70% de los tanques soviéticos que participaron en las operaciones de cerco. Más de 1.600 T-34 lucharon en Stalingrado. De ellos, aproximadamente 400 fueron destruidos. Pero cada T-34 perdido fue reemplazado en menos de un mes por las fábricas soviéticas de los Urales. Cada panzer alemán perdido tardaba 4 meses en ser reemplazado, si es que lo era. Las matemáticas de la guerra industrial. Y los soviéticos ganaban cada ecuación. Stalin, cuando recibió la noticia de la capitulación, supuestamente se sirvió un vaso de vodka y dijo a Beria: Paulus llamó chatarra a nuestros tanques. Ahora él es el chatarra, y nuestros tanques siguen rodando hacia Berlín. No tengo forma de verificar si esa cita es auténtica. Pero captura perfectamente la justicia irónica de Stalingrado. La arrogancia alemana, castigada con metal soviético. Ahora quiero hacerte una última pregunta antes de cerrar este video. Si hubiera sido Paulus, atrapado en el cerco, sabiendo que Hitler jamás enviaría refuerzos efectivos, sabiendo que tus hombres morían por miles cada día, ¿qué habrías hecho? Escribe G si te habrías rendido antes para salvar vidas, H si habrías intentado una ruptura desesperada hacia el oeste desobedeciendo a Hitler, o B si habrías obedecido las órdenes hasta el final como hizo Paulus. No hay respuesta correcta. Solo hay decisiones imposibles tomadas por hombres reales en circunstancias inhumanas. Déjame contarte qué pasó después de Stalingrado, porque la historia no terminó con la rendición de Paulus. Paulus sobrevivió al cautiverio soviético. A diferencia de la mayoría de sus hombres, recibió trato preferencial como oficial de alto rango. Los soviéticos lo usaron para propaganda, obligándolo a hacer declaraciones públicas contra Hitler y el régimen nazi. Después de la guerra, vivió en Alemania Oriental, murió en 1957 y nunca expresó arrepentimiento público por su papel en Stalingrado. Los 91.000 prisioneros alemanes capturados en Stalingrado fueron enviados a campos de trabajo en Siberia y Asia Central. Las condiciones eran brutales: trabajo forzado, raciones mínimas, frío extremo, enfermedades sin tratar.
Como mencioné antes, solo 6.000 regresaron a Alemania, la mayoría no antes de 1955, más de 10 años después del fin de la guerra. Y el T-34 continuó su marcha hacia Berlín. En los siguientes 27 meses, desde febrero de 1943 hasta mayo de 1945, los soviéticos producirían más de 40.000 T-34 adicionales. 40.000. Formarían la columna vertebral del avance que llevaría a banderas rojas ondeando sobre el Reichstag. La chatarra soviética había aplastado a la ingeniería alemana. David había matado a Goliat. Y todo había empezado con un general que no supo ver lo que tenía delante. Si has llegado hasta aquí, eres parte del 3% de espectadores que se queda hasta el final de un video de historia de más de 30 minutos. Eso dice algo importante sobre ti. Dice que valoras el conocimiento por encima del entretenimiento vacío. Dice que quieres entender el mundo, no solo consumirlo. Por eso te pido algo. Dale like a este video si no lo has hecho todavía. No porque me beneficie a mí, sino porque le dice a YouTube que este tipo de contenido merece existir. Suscríbete al canal si quieres más historia contada de esta forma, sin filtros, sin propaganda, sin las mentiras cómodas que otros canales repiten. Deja un comentario contándome qué parte de esta historia te impactó más. Leo todos los comentarios y tus respuestas me ayudan a decidir qué temas cubrir en el futuro. Y comparte este video con alguien que creas que debería verlo. Un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. Cada vez que compartes, creas la posibilidad de que otra persona descubra historia real. La próxima semana voy a publicar un video sobre otra arma soviética que los alemanes subestimaron hasta que fue demasiado tarde, el lanzacohetes Katyusha, el órgano de Stalin. Te voy a contar cómo un arma que costaba menos que un automóvil causó más muertes que divisiones enteras de Panzers. Y voy a revelarte el documento clasificado que muestra exactamente cuántos cohetes dispararon los soviéticos en la batalla de Kursk. Spoiler, el número tiene 7 dígitos. No te lo pierdas. Stalingrado, 1942. Un general llamó chatarra a un tanque. 72 horas después, 1.800 Panzers eran humo en la nieve. Y 240.000 soldados alemanes descubrieron demasiado tarde que la arrogancia es el arma más letal de todas. Pero no la tuya. Tú aprendes. Tú recuerdas. Tú entiendes. Por eso estás aquí.